Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Proverbios capítulo 28. Para ello te invito a orar. Querido Señor, en este momento queremos expresarte nuestro agradecimiento por tus múltiples bendiciones y solicitar que por medio de tu Espíritu tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que las verdades aprendidas puedan ser aplicadas a nuestras necesidades personales. Lo pedimos en Jesús. Amén. Uno de los sentimientos más dañinos en la vida del hombre es el sentimiento de culpa. Recuerde que lo que afecta nuestra mente, nuestra espiritualidad, afecta nuestro cuerpo. El sentimiento de culpa causa daños en nuestro organismo que pueden incluso llevarnos a la muerte. En una oportunidad, mientras Jesús predicaba en una casa y mucha gente había venido a escucharlo, trajeron a un hombre inválido y al no poder pasar por el medio de la gente, subieron al techo y abrieron un boquete para bajarlo y que Jesús lo pudiera ver y lo pudiera sanar. Jesús le miró y le dijo: tus pecados te son perdonados. Según entendemos del relato, este hombre estaba paralítico no por un accidente o por algún tipo de enfermedad o un problema de la columna. Su sentimiento de culpa era la causa de sus parálisis. Al escuchar las palabras de Jesús, el mayor milagro había ocurrido, su mente y su vida había encontrado paz. Posteriormente el Señor le levantó y el hombre caminó. El sentimiento de culpa es dañino. Por eso debemos acudir a Jesús para que nos perdone, haga de nuestra vida el mayor milagro, el de la restauración espiritual. El capítulo 28 del libro de Proverbios tiene una serie de consejos que nos ayudarán a prevenir nuestra vida contra la impiedad y nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual y personal. El versículo 1 dice: huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Aquí nos presenta el más grande contraste entre el impío y el Hijo de Dios. Número 1, el impío es condenado por su propia conciencia culpable. Cuando se aproxima la muerte se hace más visible la diferencia entre aquel que busca la justicia y la cobardía del que ama el pecado. Las personas que confían en el Señor están tranquilos. El impío frente a la muerte está con desafiante temeridad y con abyecto terror. Cuando David enfrentó a Goliat, la gente le veía y le aseguraba que era una muerte segura. Pero él fue a la batalla con valentía porque confiaba en la protección divina y estaba haciendo su voluntad. Esa misma experiencia de David debe ser nuestra. Como hijos de Dios debemos aprender a confiar en el Señor y dejarnos guiar por su poder. Hay una serie de amonestaciones y consejos para los gobernantes en el versículo 2, 15 y 16. Los gobernantes deben tener en claro que su oficio es importante y especial. Versículo 2. Por la rebelión del país sus gobernantes son muchos, pero por el hombre inteligente y sabio permanece estable. La decadencia moral y social frecuentemente propicia una continua sucesión de gobernantes. Cuando un gobernante sabio asume, lo hace para promover el orden, la justicia y ayudar a los pobres. Pero cuando el gobernante pierde su objetivo y deja que la maldad prospere, entonces la anarquía se hace presente y no prosperará. Versículos 15 y 16. El león rugiente y el oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre. El gobernante falto de entendimiento multiplicará la extorsión, pero se prolongarán los días del que aborrece la avaricia. Cuando un gobernante piensa solo en robar, en maltratar al pueblo, es como león hambriento que despedaza su presa, pues este gobernante obra sin sabiduría y Dios le juzgará con severidad. Pero cuando es un buen gobernante que imparte justicia, que busca el orden y la paz, este gobernante que cumple su oficio con honestidad, vivirá muchos años. Una terrible paradoja se presenta en el versículo 3.
El hombre pobre que roba a los pobres es como una lluvia torrencial que deja sin pan. El pobre se vuelve opresor del pobre. Esto hace más daño que la lluvia torrencial que arrasa la tierra en vez de contribuir a la fertilidad y la producción. El sabio Salomón también da una serie de consejos sobre la manera en que nosotros debemos relacionarnos con la ley de Dios. Versículos 4, 5, 7 y 9. La ley de Dios fue dada para beneficio del hombre, para preservar la ley, el orden, para proteger a los hombres del mal. Versículos 4 y 5. Los que se apartan de la ley alaban a los malvados, pero los que la guardan contienden con ellos. Los hombres malos no comprenden lo que es recto, pero los que buscan a Jehová comprenden todas las cosas. Cuando la ley de Dios es dejada a un lado, la maldad prospera y los malvados llegan a ser héroes. Los hombres que han puesto la ley a un lado no entienden la justicia de Dios, no entienden lo del juicio, no entienden que deben responder por sus actos. Versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, pero el que hace compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquellos que aman y obedecen fielmente tienen entendimiento porque la verdadera sabiduría parte de una relación con Dios. Una persona que quiere alcanzar sabiduría debe obedecer la ley por amor, entiende cuál es el papel de la ley y sigue los consejos divinos. Versículo 9. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Una persona que persiste en el pecado, que no desea cambiar, que no quiere escuchar las amonestaciones divinas, que no reconoce su pecado, que le da la espalda a los mandatos divinos, su oración no puede ser aceptada. Dios no salvará al pecador en su pecado. Dios nos salvará es del pecado. Hay personas que creen que Dios finalmente a todos salvará, no importa lo que haya hecho. Esto es un error del enemigo para confundir. Dios no puede tolerar el pecado. En su reino no existirá la maldad. Por lo tanto, solo aquel que se aparta del pecado alcanza misericordia divina. Otras comparaciones con lecciones importantes en lo que tiene que ver con el rico y el pobre están en el versículo 6, 8, 11 y 22. Leamos el versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico y de perversos caminos. Dios no salva al pobre porque es pobre y rechaza al rico porque es rico. Hay muchos pobres que son avaros, que buscan la riqueza, cueste lo que cueste, pero lo que encuentran es pobreza. Y hay hombres ricos que son personas honestas y rectas. Lo que el Señor no aprecia es aquel que ama el dinero a cualquier precio, aquella persona egoísta que quiere enriquecerse explotando a los demás, robando, siendo deshonesto en los negocios. Si la riqueza viene así, es una maldición. Versículo 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Aquel que se vale de su posición para explotar al pobre, para prestarle dinero a usura, para hacer al pobre más pobre, Dios nunca aprobará tal conducta. Versículo 22. El avaro se apresura a enriquecerse sin saber que caerá en la indigencia. El pobre que basándose en su condición es capaz de vender su alma, su vida, por querer ser rico, pues tampoco recibe la bendición de Dios. No hagamos del dinero la meta de nuestra vida. Tengamos cuidado con la manera en que administramos las cosas que Dios nos da. Trabajemos honrada y vivamos feliz. Versículo 10. Allí nos recuerda que los malvados que hacen trampa para que el justo caiga son víctimas de su propia trampa. Por eso dice, los que hacen el bien recibirán como premio el bien. El individuo piadoso se levanta de la fosa y vuelve al camino recto y prosigue con la bendición de Dios hacia el galardón final. Cuando los malvados triunfan, el caos es una realidad. Versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que esconderse. Así que cuando el justo triunfa, la gente siente alegría y se siente segura. La gente celebra cuando hay un gobernante justo y que hace lo recto, que hace que le traten bien cuando hace las cosas de manera honesta, pero que castigará al que hace lo malo. Esto genera confianza en la manera de gobernar.
La parte central del mensaje de este capítulo está en los versículos 13 y 14. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Hay varios elementos que debemos considerar de este pasaje. El primero, la frase, el que encubre sus pecados no prosperará. La historia de David nos enseña que ocultar el pecado trae más daño que confesarlo. Cuando leemos el Salmo 32, la experiencia de David, nos damos cuenta de los efectos del pecado no confesado. El sentimiento de culpa en su vida es grande. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Cuando no nos dejamos convencer, resistimos la influencia del Santo Consolador. Esto traerá ruina a nuestra vida. Y número 3, hay dos cosas que el Señor nos pide para poder obtener el perdón. Confesar nuestros pecados, ¿verdad? Reconocer que hemos fallado, que hemos hecho algo malo. Y esta confesión debe estar acompañado de arrepentimiento, que es dolor por haber ofendido al Maestro. Y además de eso, el Señor nos pide apartarnos. De nada sirve el perdón si seguimos haciendo lo mismo. El Señor quiere que aprendamos a odiar el pecado y a apartarnos del pecado. Y esto ocurrirá únicamente por la intervención divina en nuestra vida. Y en cuarto lugar, hay una bendición especial para aquel que aprende a temer al Señor, a reconocer sus faltas, a venir de rodillas humildemente al Señor. En quinto lugar, un caso contrario sería cerrar nuestro corazón a la amonestación divina. Endurecer nuestro corazón es un error fatal. Es dejar al Señor fuera, es alejarnos de su influencia y el resultado será la muerte eterna. Los versículos 17 y 18 dicen: el hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro sin que nadie le detenga. El que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. Este versículo nos dice que la violencia genera violencia, que el que siembra muerte, muerte cosechará, pero el hombre fiel a Dios será su cosecha, salvación y paz. Dios guiará sus pasos y enderezará su senda, estará seguro. Una amonestación indirecta contra la pereza está en el versículo 19. El que trabaja tendrá suficiente comida, el que no trabaja acabará en la pobreza. El hombre diligente en su trabajo nunca tendrá ausencia de pan, pero el descuidado, tendrá siempre muchos problemas. Una amonestación más contra el testigo falso está en el versículo 21. Hacer distinción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Tengamos cuidado con las mentiras. Tengamos cuidado en unirnos con otros para levantar un falso testimonio, para tratar de arruinar a alguien. Recuerda que lo que sembramos es lo que cosecharemos más adelante. El versículo 23 dice: el que reprende a otro hallará después mayor gracia que el que lo lisonjea con la lengua. Un verdadero amigo nos amonesta, nos corrige, nos ayuda. Esto es mejor que aceptar un elogio de alguien que no lo siente de corazón, que sabe que hemos hecho mal, pero de todos modos nos da una lisonja. Y esta persona no busca nuestro bien. Y finalizamos nuestro estudio del capítulo 28 de Proverbios con los versículos 25 y 26. Dice: el de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. La pregunta que debemos responder es: ¿en quién confiamos? Número 1, el amor al dinero lo único que trae es problemas. Número 2, confiar en el Señor es un camino seguro. Número 3, confiar en uno mismo nos lleva por el camino equivocado. Recuerde que el corazón humano es engañoso, que nuestra vida es corta porque hay caminos que nos parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No confíes en tu propia sabiduría, porque ella te puede llevar por el camino equivocado. Pon tu confianza en el Señor, escucha sus consejos, acepta sus reprensiones, obedece por amor y la paz llegará a tu corazón. Este es el mejor camino, esta es la senda de vida,
que debes tomar. Apreciado amigo y hermano, la senda que Dios nos propone es una senda de integridad, humildad, confesión de pecado y dependencia de Dios. Los que aceptan ese camino son considerados rectos, dispuestos a caminar por la senda de justicia. Te invito a que tomes esta senda escarpada tomado de la mano de Jesús. El Señor te dará la victoria. Esa es mi oración por ti hoy. Amén.